Bueno, entonces vamos a tratar de explicar algunos conceptos importantes de esta guía y relacionado con la práctica ya. Como les dije, nunca vamos a sustituir una práctica virtual con una práctica real en el laboratorio. Así que siempre les pido mil disculpas porque tal vez a veces no se puede explicar bien lo que tendríamos que hacer en el laboratorio, ¿no? Pero el objetivo es salvar el semestre y darles continuidad a sus estudios, ¿ya? Entonces, la práctica que nos toca hacer el día de hoy lleva por título dilatación lineal de sólidos. En esta práctica vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de dilatación de dos varillas o de dos tubos metálicos. Vamos a trabajar con cobre y con aluminio. Los objetivos de esta práctica son los siguientes: determinar los coeficientes de dilatación lineal del cobre y del aluminio, interpretar la dilatación térmica lineal de los materiales metálicos y aplicar la teoría de errores. Nosotros ya en la teoría habíamos visto que los materiales, cuando se calientan, se dilatan y cuando se enfrían, se contraen. ¿Ya? En realidad, si hablamos desde el punto de vista físico, es decir, lo que ocurre en el interior de los materiales, es que cuando estos se calientan, la separación de los átomos aumenta o la separación de las moléculas aumenta. Esto se debe a que los átomos, las moléculas se van calentando y empiezan a vibrar o empiezan a oscilar y empiezan a transmitir su energía a los átomos que están adyacentes o a las moléculas que se encuentran adyacentes, produciendo así una separación de la distancia que los une. Esto hace que los materiales al calentarse se dilaten o aumenten de tamaño, ¿ya? Estudios experimentales han demostrado que en el caso particular de la dilatación lineal o la dilatación de la longitud o la dilatación de una sola dimensión de muchos materiales, era proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura. Entonces, el aumento de longitud que sufre una barra al calentarse depende fundamentalmente de su longitud inicial y del cambio o variación de la temperatura. Si la barra se enfría, entonces la barra se va a contraer y esa contracción también va a ser proporcional a la longitud inicial y a la temperatura. Entonces, experimentalmente se ha determinado un coeficiente de proporcionalidad que se lo ha llamado coeficiente de dilatación lineal y se lo representa con la letra alfa, con la letra griega alfa, que también utilizamos para representar los ángulos, ¿ya? Entonces, delta L es igual a alfa, al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por delta T. Si de aquí nosotros despejamos alfa, el coeficiente será igual a delta L sobre L0, 1 sobre delta T. Esta razón entre delta L y L0 recibe el nombre de longitud relativa, ¿ya? Por eso se dice que el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia, ¿ya?, se define como la variación relativa de la longitud al elevar la temperatura 1 grado centígrado, ¿ya? Entonces, alfa se define como la variación relativa de longitud al aumentar o al disminuir 1 grado de temperatura. Aquí en una tablita tenemos algunos valores del coeficiente de dilatación lineal que ha sido medido en forma experimental y que se presentan en los libros y en los textos. En cuanto a los materiales para esta práctica, si nosotros estuviésemos en el laboratorio, entonces el material que nos facilitan para hacer esta práctica constituyen lo siguiente: una bomba con termómetro, un tubo de aluminio, un tubo de cobre, una escala semicircular, un dilatómetro con reloj indicador, un termómetro y las mangueritas para efectuar la conexión, ¿ya? Entonces, en cuanto al procedimiento, a ver, voy a bajar a una figura más grande que tengo en el final de la guía
La guía esta ya está colocada en el Moodle, como también está la fecha para la presentación del informe número 7. Entonces, en esta figura ustedes pueden ampliar un poquito la imagen de su celular. Tenemos ya el equipo armado, ¿ya? Entonces, el equipo consta principalmente de un termostato. Este es un termostato digital que nos permite controlar la temperatura con la centésima de grado centígrado. Este termostato tiene una resistencia eléctrica blindada que nosotros introducimos en una cubeta con agua para calentar el agua, ¿ya? Luego este equipo también está provisto de una bomba de recirculación, una bomba que se enciende automáticamente y empieza a recircular el agua, ¿ya? Luego, para efectuar la práctica, tenemos diferentes tubos. Y este tubo que estoy mostrando aquí es un tubo de aluminio. Tenemos otro tubo de cobre, tenemos un tubo de latón, otro tubo de hierro. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con un tubo de aluminio y con un tubo de cobre, ¿ya? Entonces, este tubo se lo apoya en un soporte que tiene, ¿ya? Se lo puede ajustar en la parte izquierda, perdón, en la parte izquierda, y en la parte derecha, al final del tubo, se coloca este aparatito en forma de reloj que es un dilatómetro, que nos mide a nosotros el aumento de longitud que sufre la barra, ¿ya? Entonces, como esta barra es hueca, el extremo izquierdo se conecta a una manguera que viene aquí al termostato, ¿ya? Piensen aquí en esta salida. Este termostato tiene una salida y tiene una entrada, ¿ya? Entonces, el lado izquierdo del tubo de aluminio se lo conecta aquí a la salida del termostato, ¿ya? Y luego el otro extremo del tubo, ¿ya?, también se conecta con una manguera hasta la entrada de aquí del termostato. Entonces, cuando se pone en funcionamiento el equipo, la bomba hace recircular el agua por el interior de esta tubería y pasa por el interior de aquí del tubo y nuevamente viene a la cubeta. Entonces, constantemente es un circuito cerrado. El agua circula por el interior del tubo constantemente a medida que va aumentando la temperatura. Entonces, si la temperatura del agua es de 30 grados centígrados, ¿ya?, la barra también se va a colocar, o la varilla o el tubo también se va a colocar a 30 grados centígrados. Si la temperatura del agua aumenta a 40 grados centígrados, esa agua, esa temperatura circula por el interior del tubo y por lo tanto el tubo también se va a poner a esa temperatura, ¿ya? De esa forma nosotros vamos aumentando la temperatura y cada 5 grados centígrados vamos a medir el aumento de la longitud en este dilatómetro. Este dilatómetro lo tengo aquí más abajo para que ustedes puedan verlo. Está aquí. Cuando nosotros estamos empezando la práctica, tenemos que tener cuidado que para una temperatura inicial de referencia, que va a ser la temperatura ambiente, que puede ser 20, 25 grados, para esa temperatura inicial, el dilatómetro debe marcar 0, ¿ya? Es decir, la aguja debe estar en 0, ¿ya? Luego, cada 5 grados centígrados, nosotros medimos el aumento. La apreciación del dilatómetro, pueden observar aquí, es de 0,01 milímetros. ¿Qué significa eso? Que cada rayita vale 0,01 milímetros. Por ejemplo, si es que nosotros después de los primeros 5 grados de temperatura que ha aumentado el agua, esta aguja se desplaza hasta aquí, hasta el medio. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Esas 5 rayitas lo multiplicamos por 0,01. Y por lo tanto, el valor de la dilatación va a ser 0,05 milímetros en los primeros 5 grados centígrados, ¿ya? Entonces, de esa forma hemos procedido a determinar 10 valores de delta L, que están justamente aquí en estas tablas, ¿ya?, en la tabla número 1 y en la tabla número 2. Entonces dice, para el cobre, bueno, al final de cada tabla está la información que necesitamos para los cálculos. Entonces, aquí abajo dice la longitud inicial del tubo de cobre
es de 598 milímetros. El error en la medición de la longitud es 1 milímetro. La temperatura inicial del tubo es 25 grados centígrados. El error de la temperatura es 0,1 grados centígrados. Y el error del dilatómetro, es decir, el error en la medición del aumento de longitud delta L es igual a 0,01 milímetros. En el tubo de aluminio la diferencia está solamente en su longitud. Fíjense, la longitud inicial del tubo de aluminio es 607 milímetros, es un poquito más largo. El error 1 milímetro. Ahora la temperatura, como ha aumentado un poquito, ya no es 25. Se cambia otra agua, todo, pero aún hay un pequeño aumento. Entonces la temperatura inicial para el aluminio es 27 grados centígrados. El error 0,1 grados centígrados, el error del dilatómetro 0,01 milímetros. ¿Ya? Entonces, como la temperatura inicial de la tubería o del tubo de cobre es de 25 grados centígrados, el primer valor de delta L lo medimos a 30 grados. Es decir, cada 5 grados centígrados que suba la temperatura, vamos a leer el valor de delta L. Entonces, para 30 grados, el valor de delta L es 0,06 milímetros. Para 35, 0,11. Para 40, 0,17. Y así llegamos hasta una temperatura de 75 grados, en que el valor de delta L es 0,57 milímetros. Entonces, una vez que hemos tenido los 10 valores del tubo de cobre, tenemos que cambiar el otro tubo de aluminio. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es vaciamos toda el agua de la cubeta, toda esta agua, y cambiamos con una agua nueva agarrada del grifo. Pero como siempre, digamos, la cubeta o algunas partes de aquí del termostato han quedado un poquito calientes, entonces la temperatura sube un poquito. Entonces, cuando hemos cambiado para el tubo de aluminio, la temperatura inicial ha subido un poquito a 27 grados centígrados. Entonces, el primer valor lo tomamos a los 5 grados, que sería a los 32. El segundo valor a 37 y así. El décimo valor, en este caso, lo tomamos a una temperatura de 77 grados centígrados. Y el valor de delta L es 0,70. Fíjense, estos delta L son acumulados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acumulando cada 5 grados centígrados. Por eso recibe el nombre de delta L acumulado. ¿Ya? Ahora, esos valores vamos a traerlos a estas tablas ya para efectuar los cálculos. Entonces, para calcular el coeficiente de dilatación del cobre, tenemos esta ecuación. El coeficiente de dilatación medio es igual a delta L promedio sobre la longitud inicial promedio y delta T promedio. Entonces tenemos que sacar un delta L promedio. El valor de la longitud inicial es uno solo. Entonces tomamos el mismo valor como si fuera el promedio. Y el delta T sacamos el promedio. Pero ahora nosotros tenemos que trabajar aquí con delta T y delta L parcial. ¿Cuál es el delta T parcial? Significa el delta T para cada medición. Y el delta T para cada medición es 5 grados centígrados. El primer delta T, piensen, es 30 menos 25. Ese es el primer delta T parcial. El segundo delta T es 35 menos 30, que sigue siendo 5. El tercer delta T será 40 menos 35. El cuarto delta T, 45 menos 40. Es decir, que todos los delta T para las dos barras son 5 grados centígrados. Ahora, el delta L parcial es el aumento de longitud para cada una de las mediciones. ¿Cómo calculamos el delta L parcial? El primer valor, entonces, como partimos, o sea, de cero de dilatación, entonces el primer valor de la dilatación, el primer valor parcial, será 0,06 menos 0. Por eso aquí está el valor de 0,06. El segundo valor ya será 0,11 menos 0,06. Y ese valor es 0,05. El otro valor será 0,17 menos 0,11, que será igual a 0,06.
El otro valor será 0,23 menos 0,17, que también es 0,06. Entonces, de esa forma encontramos el delta T parcial y el delta L parcial. Ahora sacamos el promedio de delta T, que va a ser 5 grados, y el promedio de delta L. Sumamos estos 10 valores y dividimos entre 10, tenemos delta L promedio. Entonces, nos vamos a esta fórmula, calculamos el coeficiente de dilatación promedio. El error calculamos con esta ecuación, el valor de alfa promedio, paréntesis, el error del dilatómetro sobre delta L promedio, más el error de la longitud del tubo sobre la longitud inicial del tubo, más el error de la temperatura sobre delta T promedio, que es la diferencia de temperatura. ¿Ya? De la misma forma procedemos con el cálculo del coeficiente de aluminio, con el cálculo del coeficiente de la barra o del tubo de aluminio. ¿Ya? Luego presentamos los resultados de la práctica, tanto para el coeficiente de dilatación del cobre, del aluminio. Finalmente van a ser 2 gráficas, ¿ya? Las gráficas van a hacerlo tanto para el cobre como para el aluminio. Van a graficar ustedes el delta T acumulado versus el delta L acumulado sobre la longitud inicial. Entonces, el delta T acumulado es simplemente 30 menos 25, 35 menos 25, 40 menos 25, 45 menos 25, 50 menos 25. Ese es el delta T acumulado. Ahora, el delta L acumulado dividido L0 será. Entonces, los valores de delta L acumulados están aquí en esta tabla. De aquí vamos a sacar, ¿no? Entonces, aquí está el delta L acumulado. 0,06, 0,11, 0,17, 0,23. Entonces, cada uno de estos valores lo tenemos que dividir entre la longitud inicial, en el caso del cobre, que es 598. Entonces, por eso aquí está en la tabla, a manera de ejemplo, hay 3 valores, ¿no? 0,06 entre 598. 0,11 entre 590. Bueno. Entonces, luego los valores de delta T los colocamos aquí. Bueno, se hacen ustedes una gráfica que pueden hacerlo en papel milimetrado o en papel cuadriculado a escala. En el eje horizontal ponen el valor de delta T y en el eje vertical la razón entre delta L acumulado y L0. Y la gráfica les va a dar aproximadamente una línea recta. De la misma forma procedemos para el aluminio. Entonces, aquí también el delta T acumulado será 32 menos 27, 37 menos 27, 42 menos 27, así tal como está en las tablas. Y el delta L acumulado sobre L0 ahora será 007 entre 607, 014 entre 607. Es decir, todos estos valores que están aquí en la tabla número 2, dividimos entre la longitud inicial, que es 607. Entonces, 007 dividido 607, 014, 020 dividido 607. Entonces, de esa forma efectúan la segunda gráfica, ¿ya? Luego respondemos el cuestionario, armamos nuestro informe, convertimos a PDF, escaneamos y lo subimos al módulo, ¿ya? Y con eso damos por terminado la explicación de la guía y de la práctica número 7. Si hay alguna pregunta, pueden activar ustedes su micrófono y hacerlo con toda confianza. Yo aquí voy a parar la grabación, ¿ya?